Las emociones juegan un papel fundamental en el diario vivir. Es imposible pensarnos como seres humanos sin convivir con las emociones que día a día vamos a experimentar, a vivir con ellas, de hecho. Y es un tema que, por supuesto, tiene gran relevancia en términos del entendimiento de nuestro estado de salud, del entendimiento de la enfermedad, del entendimiento de lo que ocurre día a día en nuestro cuerpo. A lo largo de esta charla hablaremos de un tema trascendental en nuestro cuidado de salud, en la forma en la cual entendemos cómo se produce la enfermedad, cómo nuestro cuerpo se adapta al mundo en el que nos encontramos. ¿Las emociones realmente nos enferman? ¿Cuál es su papel en el desarrollo de la enfermedad? Y también, por supuesto, ¿cuál es su papel en el mantenimiento del estado de salud? Y a lo largo de esta presentación hablaremos de distintos aspectos, de la definición de las emociones, de cómo se regulan, si existe o no existe una relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo, cuándo se producen alteraciones de estas emociones en nuestro organismo, cuál es también, por supuesto, su relación con las enfermedades orgánicas y finalmente algunas recomendaciones para lograr un mejor y adecuado manejo de nuestras emociones. Y comencemos por definir y recordar que las emociones son una reacción, por una parte psicológica, mental, pero que también tienen un componente fisiológico, ese componente que produce muchas de las manifestaciones propias de una reacción emocional, porque las emociones nos permiten adaptarnos al mundo en el cual nos encontramos. Organizan la respuesta de nuestro cuerpo ante eventos externos, medioambientales, situacionales, que ponen en riesgo nuestra integridad y que por lo tanto el cuerpo debe responder a ellos. Y dan lugar a la aparición de los sentimientos que son más duraderos y que son la representación de estas emociones que son la disposición de nuestro cerebro ante estas necesidades de adaptación en nuestro cuerpo y que a su vez tienen también componentes como la intensidad, algunas podrán ser un poco más intensas, otras menos, su variabilidad en el tiempo, porque nuestra situación emocional no es la misma siempre, incluso en un mismo día. Algunas pueden durar un poco más de tiempo, otras menos. En ocasiones pueden ser estables, pero existen momentos y situaciones en las cuales puede presentarse cierta inestabilidad en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado emocional, o pueden quedarse quietas. Como seres dinámicos que somos, evidentemente nuestras emociones van a modificarse en el tiempo, bien sea este corto o bien sea largo, cuando lo revisamos en términos de la etapa de la vida que estamos viviendo. Existen diferentes clasificaciones de las emociones. En esta figura mostramos un esquema general de cómo suelen clasificarse desde el punto de vista psicológico las emociones, algunas tendientes a la ansiedad, por ejemplo, como el terror, algunas positivas, otras negativas, como el odio, como la furia, positivas, como la admiración, por ejemplo, el éxtasis, la alegría, la vigilancia, el interés, todas ellas de distinto tipo de gama de posibilidades y que son necesarias. Es importante entender que estas emociones finalmente son las que nos permiten adaptarnos al medio ambiente en el cual nos encontramos y por lo tanto cumplen diferentes funciones en nuestro organismo. Aquí vemos algunas positivas, negativas o ambiguas. Ambiguas básicamente porque no necesariamente representan algo negativo o positivo. De las positivas frecuentes, la alegría, el humor, el amor, la felicidad. Negativas, es decir, que van a producir en nuestro cuerpo una sensación de disconfort, de inestabilidad, de peligro, como el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, el rechazo o la vergüenza.
y ambiguas que no necesariamente tienen una connotación que nos produzca placer o que nos produzca disconfort, sino que dependen de acuerdo a la forma en la cual las interpretemos, como la sorpresa, la esperanza o la compasión. Y estas emociones todas tienen varias funciones, todas por supuesto indispensables, y por eso mismo somos seres emocionales. Una de las principales funciones que tiene es la supervivencia, que nos permite reaccionar ante un peligro, bien sea inminente o bien sea potencial. Y este tema de la potencialidad es relevante sobre todo en nuestro mundo contemporáneo, porque una de las reacciones emocionales en principio con su componente fisiológico, es decir, de nuestro organismo, más frecuentes en la actualidad es el estrés. Y en el estrés no siempre vamos a reaccionar en efecto a un peligro que es inminente, sino que en ocasiones podemos reaccionar a algo que consideramos potencialmente peligroso. Y por eso en el mundo contemporáneo tenemos tanto estrés sostenido en el tiempo. Existen muchas fuentes de peligro que pudiéramos evaluar en algún momento como potencialmente peligroso, incluso si no lo es. Otra de las funciones de las emociones es permitir nuestra relación con otras personas, generar vínculo con ellas, poder entender al otro como si la situación que le ocurre ocurriera en carne propia. Y por supuesto también las emociones tienen una función de dar sentido a la vida y a las actividades que realizamos cada día. Si no fuéramos seres emocionales, probablemente incluso ni siquiera pensaríamos en preguntas como ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y qué puedo aportar a otras personas? Y estas emociones van a producir en nuestro estado mental y en nuestro cuerpo varios efectos. Entendiendo que en principio tienen una dimensión subjetiva que generalmente es privada, interna y muchas veces inconsciente. A veces sentimos como temor, pero solamente cuando pensamos en él se hace consciente. Sin embargo, el cuerpo ya está respondiendo a ello desde antes. Tienen también un efecto cognitivo, por supuesto, que es cuando pensamos en ello, cuando racionalizamos estas emociones que estamos sintiendo. Y al hacerse conscientes e incluso desde su etapa inconsciente, van a producir un efecto sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo. Incluso la persona que dice es que yo no me estreso por nada, yo de estrés no sufro, va a tener una respuesta a través de la activación de diferentes órganos del cuerpo, uno de ellos el sistema nervioso. Estamos hablando del sistema nervioso central y del periférico, es decir, de todo el cableado que va a lo largo de nuestro cuerpo. Va a movilizar hormonas de distinto tipo. Ya ahorita hablaremos más adelante un poquito de este tema. Y va a producir también una respuesta sobre el sistema vascular, es decir, sobre la irrigación de la sangre en nuestro cuerpo y sobre el funcionamiento de todos y cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Y todas esas tres etapas anteriores, la inconsciente, la consciente y la activación de diferentes órganos y regiones de nuestro cuerpo dirigidas a una acción en particular, a motivar una respuesta inicialmente desarrollada, por supuesto, pensando en la supervivencia del organismo. Esto, por supuesto, en términos adaptativos, nos permite estar haciendo la charla del día de hoy, si no, no estaríamos en este cuento. Pero con la evolución tecnológica, con la modificación de nuestros sistemas vitales, sociales, con el cambio de calidad de vida incluso que hemos tenido, a veces dificulta paradójicamente nuestra adaptación a este mundo. Y los circuitos cerebrales que se activan a lo largo de nuestro organismo
para dar lugar a estas emociones es de hecho bastante complejo. Pero podemos simplificarlo entendiendo que tenemos al menos tres niveles de cerebro. Uno que conocemos como el cerebro reptiliano, que es aquel cerebro que se encarga de las funciones básicas naturales de nuestro cuerpo, como mantener la presión arterial, permitirnos respirar sin que estemos pensando que debemos respirar, el funcionamiento del bombeo de nuestro corazón de forma natural, la liberación de hormonas tal cual para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Todo esto es ganancia evolutiva que hemos tenido en el cuerpo y que no implica una conciencia de. Luego viene un segundo nivel, que es el cerebro emocional, diferentes áreas de nuestro cerebro que se encarga del procesamiento de estas emociones. Y ese cerebro tiene unas comunicaciones con niveles superiores, pero también con los inferiores. Entonces, cuando estamos como asustados, vamos a notar que nuestro corazón se acelera, que se incrementa un poquito la presión arterial, se liberan algunas hormonas, básicamente porque nuestro cerebro lo que dice es debemos prepararnos para huir o para guarecernos, para protegernos, para garantizar la supervivencia. Y luego finalmente viene el nivel superior, que es el que nos hace humanos, que es el cerebro consciente que nos permite articular palabras, pensamientos y ejecutar acciones previamente diseñadas, pensadas. Esos tres niveles de cerebro son los que están todos integrados en la respuesta de nuestro cuerpo, en la estructuración de las emociones. Y en nuestro cuerpo ya estamos hablando, ya no estamos hablando del cerebro, sino de los diferentes órganos y tejidos periféricos a él. Vamos a tener respuestas corporales de distinto tipo ante las emociones. Sobre la frecuencia cardíaca, que puede hacerse más rápida o más lenta de acuerdo a la emoción. Sobre nuestra temperatura, sobre la producción de sudor. Entonces, cuando está uno un poquito ansioso, vamos a notar que empezamos a sudar. Se nos cambia también la respiración, generalmente se aumenta. Va a haber una modificación del tránsito intestinal y de la función del estómago. De acuerdo a la emoción que tengamos, entonces pudiéramos tener incluso un incremento de la velocidad de tránsito del intestino o una disminución de ella. Vamos a tener también liberación de distinto tipo de hormonas y estas hormonas que se liberan como respuesta a las emociones generalmente están dirigidas a garantizar el flujo sanguíneo a los órganos vitales, en este caso, entonces estamos hablando de órganos vitales como el cerebro, por supuesto, la torre de control, los músculos, porque por si hay que emprender huida, y hormonas que movilizan la energía de nuestro cuerpo, hormonas como la insulina, por ejemplo, o como el glucagón, todas tendientes a garantizar que movilicemos azúcar en nuestra sangre y que ésta sea captada por los órganos que necesitamos. Nuestro cuerpo también se inflama un poco cuando tenemos una respuesta a las emociones, preparando, por ejemplo, la respuesta a una herida potencial, una herida abierta, estamos hablando en este caso, para evitar una infección. Y por lo tanto, también hay además una movilización del sistema inmunológico. Muchos de ustedes ya estarán pensando entonces en las posibles consecuencias de una respuesta inadecuada ante las emociones sostenida en el tiempo. Va a tener efectos sobre todas estas funciones básicas y vitales de nuestro organismo. Habitualmente la respuesta a la emoción es una respuesta de corto plazo. Nos adaptamos, tenemos la respuesta, ejecutamos una acción y finalmente nuestro cuerpo retorna nuevamente a la normalidad. Este es un ciclo que se da todos los días, incluso en la mayoría de las ocasiones de forma inconsciente. Pero hay momentos en los cuales, y principalmente derivado de una inadecuada respuesta, esta sí ya consciente a nuestras emociones, es decir, una consecuencia de un mal manejo emocional,
en el cual no hay retorno a la normalidad. Y por lo tanto, entonces vamos a tener una inflamación crónica, es decir, una inflamación sostenida en el tiempo, con alteración del metabolismo, porque estamos movilizando energía como si estuviéramos permanentemente en estado de peligro, con necesidad de huida permanente. Y también, por lo tanto, una alteración en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, que se va a ver reflejado en al menos cuatro cosas. Primero, alteraciones en la atención, generalmente por déficit. Igualmente con la memoria, generalmente por déficit. Entonces se hace difícil recordar algún concepto nuevo que hemos aprendido, se hace difícil aprender nuevos conceptos, incluso se puede hacer difícil recordar eventos pasados. Hay una hiperreactividad emocional, es decir, respondemos de más. Estamos respondiendo como si esto fuera lo peor del mundo siempre. Esa persona que suele estar muy irritable, incluso a veces sin una razón aparente. Y por supuesto también alteraciones del sueño, que en estas alteraciones del sueño sí suelen ser de dos tipos, bien sea o porque se duerme mucho o porque se duerme muy poco, que en este caso es el insomnio. Importante tener en cuenta respuesta al estrés agudo, que es una respuesta normal, natural, necesaria, adaptativa de nuestro organismo. Es una respuesta que nos permite la reacción de tipo huida y lucha. La respuesta al estrés agudo básicamente está diseñada para que si vemos una amenaza potencial podamos correr o podamos enfrentarla. Y produce una redistribución del flujo sanguíneo movilizado principalmente hacia el cerebro, disminuyen los órganos internos, incrementan los músculos, se movilizan las fuentes de energía de distinto tipo para garantizar esta respuesta. Liberación de hormonas principalmente dos, una la adrenalina y dos el cortisol. Estas dos mandan esta respuesta. Por una parte, la adrenalina nos incrementa un poquito la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y el cortisol nos ayuda con la parte metabólica y del sistema inmunológico a preparar el cuerpo para poder luchar contra este potencial agresor. Pero en el estrés agudo, que es la respuesta normal y natural, a pesar de que tenemos un cerebro hiperactivo, que está mucho más atento, que puede visibilizar mejor potenciales amenazas, hay una vuelta al estado natural del organismo de una manera relativamente rápida, incluso puede ser en minutos. Pero en la actualidad estamos padeciendo también del estrés crónico, es decir, esta misma respuesta al estrés sostenido a lo largo de los días, de las semanas e incluso a veces de los años. Y esto nos va a producir entonces una inflamación crónica que no debiera estar en nuestro cuerpo, una elevación constante de los niveles de cortisol, de esta hormona que les indicaba que estaba presente en nuestra respuesta de estrés agudo. Y eso se va a ver reflejado en varios aspectos negativos del funcionamiento de nuestro organismo. Hipertensión arterial, incremento de los niveles del azúcar en la sangre, es decir, de la glicemia. Y cuando estos niveles de cortisol se produce durante años, nuestro cerebro se va a empezar a atrofiar, se vuelve más pequeño. Y de acuerdo al área cerebral que se afecte, pues van a aparecer manifestaciones de distinto tipo. También como consecuencia del estrés crónico, nuestro cuerpo se va a oxidar a una velocidad acelerada. Se altera nuestro estado de ánimo. Estas personas que están constantemente cambiando su estado de ánimo de una manera extraña, se puede pasar de la tristeza a la alegría. Personas altamente irritables. Se produce también irritación del intestino, y las personas que la padecen entonces ya estarán pensando en la palabra colon irritable, y finalmente se va a producir una muerte de células a distinto nivel de una manera prematura. Y no todos los órganos ni los organismos, es decir, los individuos o personas, van a responder igual. A algunas personas les golpeará más duro sobre el sistema cardiovascular, sobre su corazón o sobre el pulmón,
o sobre el cerebro o sobre el tubo digestivo. Esto en parte viene determinado de forma genética, pero también por nuestro estilo de vida. El impacto del estrés crónico no es similar en todo el cuerpo. Al contrario, es variable, se modifica de acuerdo a la genética que tiene la persona, a su estilo de vida, a las condiciones previas de su organismo. Algunas señales del estrés crónico para ayudar a identificarlo de una manera fácil, relativamente rápida. Deterioros de la memoria, la habilidad emocional, es decir, cambios abruptos de nuestro estado de ánimo, pasando de la tristeza a la ansiedad, de la alegría a la tristeza, de la alegría a la ansiedad, deficiencias en la atención, por lo tanto, también más problemas de memoria, estreñimiento o diarreas recurrentes. Incluso pueden cursarse con episodios de estreñimiento seguidos posteriormente de un periodo normal y luego pasar a episodios de diarrea. Y esto se va a hacer frecuente en el paso de los meses. Dolor abdominal, sin una causa aparente, por supuesto. Sensación de rigidez en el cuello o en la mandíbula. Sensación de cansancio persistente. Esta persona que a pesar de haber dormido 10 horas se levanta como si hubiera dormido media. O esta persona que lleva descansando 15 días en vacaciones y todos los días se levanta igual de cansado como si no hubiera descansado. También es habitual el dolor muscular al momento de despertar, como si hubiera corrido 10 maratones seguidas y a pesar del descanso persiste ese dolor muscular. También pueden ser señales de estrés crónico, el incremento de dolor por una enfermedad previa, una enfermedad ya identificada, pero que sin embargo, a pesar de estar aparentemente controlada, empieza a haber un incremento súbito de la intensidad del dolor o incluso de síntomas como la inflamación. Brotes en la piel, estamos hablando, por supuesto, de brotes inespecíficos. Aumento de los niveles de cortisol, si los medimos. Estos niveles de cortisol habitualmente para el estudio del estrés se hacen en saliva. También la hipertensión arterial. Incrementos en los niveles de hemoglobina glicosilada, que es un indicador que utilizamos para la evaluación del metabolismo de la glucosa, es decir, del azúcar en nuestro cuerpo, y también una mayor velocidad del envejecimiento. Algunas personas a veces dicen, ¿por qué esta persona que tiene menos edad que la mía se ve más vieja? Y probablemente pudiera ser un indicador de una persona sometida a estrés crónico. Eso va a hacer que tengamos una mayor velocidad de envejecimiento en nuestro cuerpo. Y existen algunos trastornos propios de nuestro estado de ánimo que se clasifican en algunos grandes grupos, por ejemplo, la depresión, los trastornos de ansiedad. Si uno tiene un poquito de mala suerte, puede tener un trastorno mixto y entonces tiene depresión y tiene ansiedad a la vez. Este es de los más comunes. Está también el trastorno bipolar, pero también podemos tener trastornos del estado de ánimo inducido por algunas sustancias. Estamos hablando, por supuesto, de sustancias alucinógenas, como el alcohol, la marihuana u otras drogas de síntesis química que, por supuesto, son ilegales en nuestro medio, pero que van a inducir una modificación del estado de ánimo. La depresión es un trastorno de ánimo caracterizado por una tristeza persistente en el tiempo. Suele acompañarse de pérdida de interés, de incapacidad, bien sea parcial o total, para sentir placer por cosas que habitualmente sí producían placer. Una sensación constante de infelicidad, de culpa, y que suele ser muchas veces transitoria, episódica. Algunas personas mantienen con esa depresión de forma constante y sostenida en el tiempo, y que tiene una causa multifactorial, no solamente genética, sino también por los eventos de la vida, por los alimentos, por otros tratamientos, por medicamentos, por enfermedades que cursan. Las personas que padecen de enfermedades crónicas y degenerativas suelen con el tiempo desarrollar depresión. Evidentemente no es fácil procesar, aceptar y enfrentar una enfermedad de este tipo.
La ansiedad es un mecanismo de defensa natural de nuestro cuerpo, es desagradable y se expresa como una forma de tensión permanente, de angustia o de temor en nuestro cuerpo. Uno puede sentir ansiedad ante muchas cosas, por supuesto, si tengo una entrevista de trabajo mañana o una evaluación muy importante en la universidad o en el colegio, o debo enfrentar un conflicto emocional con mi pareja o con un amigo muy cercano o con un familiar. Esto va a producir esa sensación de ansiedad y es resultado finalmente de inseguridad emocional. Con esto no me refiero a la persona que tenga sentimientos, sensaciones, emociones de ansiedad, que le estemos diciendo que es un inseguro emocional. No, es normal, todas las personas ante algunos eventos vamos a tener esta sensación, vamos a percibir esa ansiedad de una manera continua. Pero los trastornos de ansiedad son estados continuos de preocupación. Y ahí sí podemos decir que no es normal que todos los días, a toda hora, tengamos esa sensación de preocupación. No debiera serlo. Tal vez en algunas situaciones extremas pudiera ocurrir, pero en condiciones normales y habituales en la vida, esto no se considera normal. El trastorno bipolar es un trastorno que transcurre entre momentos de euforia, de excitación, de un empoderamiento desmedido y luego pasa esta persona a una fase de depresión absoluta. Parece estar relacionado con una menor tolerancia al estrés en individuos particulares que lo desarrollan y suele estar relacionado a la presentación, a la exposición de sucesos personales significativos. Significativo, por ejemplo, como la muerte de una persona cercana, un accidente grave, alguna derrota significativa en términos personales para la persona. La fase depresiva se parece a lo que ya mencionamos con la depresión, pero en ellos entonces también se presenta lo que conocemos como la fase maníaca, que es una fase con agitación extrema, con verborrea, que es como la persona que habitualmente uno dice parece un radio roto, que habla hasta por los codos, pero se caracteriza además porque al estar en un estado de pensamiento acelerado se le vienen mil ideas a la cabeza y muchas veces esas ideas que expresa carecen de sentido alguno. Mezcla temas, es incapaz de fijar su atención sobre un solo tema en particular, sino que habla de todo a la vez, haciendo que este pensamiento y estas oraciones que pronuncia sean ininteligibles. Tienen una autoestima extremadamente alta y no es que tener autoestima sea malo, pero en una fase maníaca, una persona con bipolaridad, siendo muy pequeña y flaca, podría decir, voy a atravesar todo el planeta nadando sin necesidad de descansar, que no tiene ningún tipo de sentido. Y en esta fase también es habitual que haya una gran hostilidad. Una persona que está finalmente sometida a una alta carga de ansiedad, con una alteración en su percepción real, que por lo tanto puede cometer muchos errores. Y seguramente esto que les he mencionado, en nuestra vida todos hemos atravesado tanto por momentos de depresión como por momentos de ansiedad o incluso por momentos de manía. Y eso no nos hace necesariamente enfermos mentales, no nos hace ser susceptibles a tener un diagnóstico de un trastorno de nuestro estado emocional. Porque la diferencia de lo normal a lo patológico, de estar triste o de tener un trastorno depresivo, de estar ansioso o tener un trastorno de ansiedad, lo hacen algunos aspectos. Primero, nuestra capacidad de socializar con otras personas e incluirnos en un grupo social. Nuestra capacidad para el trabajo, sin importar de qué trabajo se trate. Puede ser el trabajo del hogar o puede ser el más grande gerente pues de una empresa multinacional.
nuestra capacidad para realizar actividades de la vida cotidiana. Por supuesto, nuestra capacidad para saber si estamos o no enfermos. ¿Qué es patológico? Aquella persona que no es capaz de socializar con otros. La persona que ha perdido su posibilidad de trabajar y de realizar por sí misma actividades básicas de la vida cotidiana. Y también es patológico la incapacidad de reconocer que algo está pasando. Una de las diferencias más grandes en esto es precisamente esa capacidad de introspección, que se pierde en muchas enfermedades del estado de ánimo. Es diferente la persona que dice estoy triste a la persona que tiene un trastorno depresivo que ni siquiera logra darse cuenta que está crónicamente triste. Pareciera simple, pero no lo es. Y la persona que padece enfermedades por trastornos del estado de ánimo muchas veces pierde esa capacidad de darse cuenta que tiene la enfermedad y que por lo tanto debería buscar ayuda no solamente familiar, sino también profesional. Pero también hay enfermedades orgánicas que pueden estar causadas por emociones, bien sea como único factor o como un factor más que se suma a la gran cantidad de posibilidades de combinaciones que dan lugar a ellas. Y dentro de estas enfermedades encontramos enfermedades autoinmunes. No estoy diciendo, ojo, que todas estas enfermedades sean únicamente causadas por emociones, no, pero sí es un factor relevante en su aparición. Enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, por ejemplo, como el lupus, el cáncer, independientemente de la zona del cuerpo donde se desarrolle, la fibromialgia, el síndrome de colon irritable, el asma, la migraña, distintos tipos de dermatitis, algunas alergias. Las alergias, por ejemplo, especialmente importante que estas alergias suelen empeorar en el contexto de momentos emocionalmente difíciles o mal manejados. La artrosis, en esta sí sabemos que no es única causa, pero sí es un factor que contribuye a su aceleración y empeoramiento. Y la discopatía y el lumbago crónico, es decir, el dolor en la espalda baja sostenido en el tiempo. Todas condiciones que van a empeorar en buena medida por las emociones y en las cuales un mal manejo emocional pudiera ser un factor relevante en términos de su desarrollo. Sobre las enfermedades orgánicas, un mal manejo emocional va a producir una mayor intensidad del dolor, un incremento de la inflamación, un avance acelerado de la enfermedad, es decir, esta progresa a una mayor velocidad que no es explicable en términos de lo que conocemos de la misma, un mayor tiempo de crisis sintomática, especialmente para las enfermedades que se expresan con crisis de síntomas, como las enfermedades autoinmunes, como el asma y como la dermatitis, y van a producir una dificultad especial para el control de la enfermedad. ¿Hasta cuándo, por supuesto, se controle este asunto del manejo emocional? Esta gráfica, estas dos gráficas muestran sitios de dolor y su relación con emociones, con algunas de ellas. No significa que si a mí me duele el codo, por ejemplo, solo sea porque soy inflexible, no. Pero en las personas que tienen falta de flexibilidad emocional o falta de capacidad de adaptarse a los problemas, a las situaciones de la vida, es muy frecuente que a ellos les duela. En la región cervical delantera, en nuestro cuello, relacionado, por ejemplo, con la necesidad de perdonar. ¿De perdonar qué? Pues ahí sí viene el proceso introspectivo de cada una de las personas que lo padecen para saber si hay algo que debe solucionar desde el punto de vista emocional o no. Dolor en los hombros por carga emocional excesiva que no se ha liberado. Dolor en los tobillos, necesidad de placer en la vida amorosa. Dolor en las pantorrillas, exceso de estrés. Dolor en las manos, falta de amistades. Por supuesto,
es evidente que no son las únicas causas de estos dolores. Pero si no encontramos una causa orgánica que explique este dolor, es momento de pensar en si este dolor tiene o no una relación con el manejo que le damos a nuestras emociones. Igual en la espalda, de acuerdo al nivel en el cual se esté presentando este dolor, puede ir desde el exceso de responsabilidad en la región cervical hasta la sensación de que no estamos supliendo necesidades básicas en lo más bajo de la columna. Y su manejo no es fácil, es un manejo complejo y es complejo principalmente porque requiere, en primer lugar, de identificar que es una necesidad, un adecuado manejo emocional y modificar muchas cosas en nuestra vida. Y tal vez ahí es donde viene lo más difícil. No existe una pastilla milagrosa que uno se tome y modifique el manejo emocional de nuestro cuerpo. Y entre más años tengamos, será más difícil modificar muchas veces estos hábitos negativos que hemos llevado a lo largo de la vida. Para mejorar nuestro manejo emocional, vamos a hablar algunas cositas sobre rutinas saludables, por ejemplo, sobre alimentación, sobre estrategias de afrontamiento a los problemas, a las situaciones de vida, sobre la socialización de nuestros problemas como seres sociales que somos, sobre la necesidad de ayuda profesional en algunos casos o incluso en todos. Y no es que yo no voy a hacer nada más, sino que voy a hacer el pedacito de la alimentación, por ejemplo, o voy a hacer el pedacito de la socialización. No. Para el adecuado y correcto abordaje de los problemas referentes a nuestro manejo emocional, es necesario hacer todos estos pasos para que este sea adecuado. Sobre rutinas saludables, hay que hacer actividad física, ojalá todos los días. ¿Cuál actividad física? La que el cuerpo y la situación de vida lo permita. Muchas veces pudiera ser ideal que uno nadara 40 minutos todos los días, pero si no tengo una piscina cerca no lo puedo hacer. Pero tal vez si pudiera caminar 30 minuticos a una intensidad incluso baja. Hay que tener horarios constantes de sueño y despertar. De las cosas que más alteran este manejo emocional es el mal dormir o un dormir con mala calidad. Y para lograrlo de forma adecuada hay que tener horarios regulares para el momento de dormir, para el momento de despertar. Evitar el consumo de drogas, de alcohol, reducir esa dependencia absurda del mundo contemporáneo de las redes sociales. Personas a veces que publican una foto y cada 2 minutos están buscando cuántas personas la vieron, cuántas personas le dieron me gusta, cuántas personas han compartido esto. Y cuando hay un problema relacionado al manejo de las emociones, estos comportamientos lo que suelen hacer es empeorar este resultado final con respecto a nuestro manejo emocional. Hay que hidratarnos bien, consumir líquidos, al menos 2 a 3 litros de agua por día, de agua pura. No, no, si bien las gaseosas, los refrescos, los jugos contienen líquido, es para nuestro cuerpo más fácil absorber, aprovechar y utilizar el agua pura que consumimos. Construir relaciones saludables con nuestros amigos y familia, que implica, por supuesto, entender que si están pendientes de mí, yo también estoy pendiente de ellos. No, no es una relación unidireccional, sino que es bidireccional. Es un tú me das y yo te doy. E implica también entender cuáles son los familiares, los amigos que convienen para mi vida y cuáles no. Hay que empezar a trabajar en el reconocer, manejar y muchas veces regular las emociones y los pensamientos que se vienen a la cabeza. Tomarse el tiempo de entenderlos y de evitar reacciones apresuradas y desmesuradas a ellos. Y también hay que aprender a aceptar la vida tal cual como es. Y esta aceptación no significa resignación. La aceptación significa entender
que hay cosas que no puedo cambiar y que en el contexto en el cual tenemos que vivir, debemos intentar buscar la felicidad. No es una resignación a que como ya me tocó esto, pues ahí sí de malas, pues sí no voy a hacer nada, no, al contrario, es acepto que me tocó, trabajo y lucho por modificar lo que puedo cambiar, pero reconozco que existen cosas que son inmodificables, al menos desde mi condición. La alimentación también es muy importante. Muchas personas utilizan los alimentos como un escape a los problemas y entonces consumen de más o consumen alimentos que no son saludables. Son personas que pueden terminar con problemas de sobrepeso y de obesidad. Regla general en términos de la alimentación y el manejo emocional. Consumir principalmente alimentos lo más naturales posibles. Si tengo la posibilidad, por ejemplo, de consumir maíz natural, comprado en la plaza de mercado, en el fruver, en el supermercado, en comparación con consumir un maíz que viene enlatado ya listo para preparar, que no me toca hacer nada, siempre será preferible el consumo del alimento en su forma más natural. Estos alimentos procesados, refinados, que incluyen también, por ejemplo, el azúcar refinada, van a producir una mayor propensión en nuestro cuerpo a emociones lábiles, a emociones hiperreactivas. Entre más poco mejor. No es que no se pueda consumir nunca, pero entre más poquito mejor. Y si tengo la posibilidad de escoger entre un alimento natural y un alimento procesado, siempre escoger el alimento natural. Introducir semillas y algas en nuestra alimentación. Semillas, por ejemplo, como las semillas de girasol, que son relativamente fáciles de conseguir, de un precio asequible. De paso tienen muy buen sabor, podemos utilizarlas en ensaladas, en diferentes preparaciones. Consumir frutos secos sin aditivos, frutas de color verde y rojo. Afortunadamente en nuestro medio conseguimos con bastante facilidad muchas frutas de distinto tipo, de distinto precio. Vegetales de hoja verde, chocolate sí, por supuesto sin azúcar. No, no se vale la chocolatina que compramos en la tienda, pues, porque al contener azúcar va a modificar entonces su efecto favorable. El té también es una buena posibilidad y la miel de abejas consumida de manera regular. Entre más constantes con estos hábitos alimenticios, mejores resultados obtendremos en términos de nuestro control, de nuestra regulación de las emociones. Otro tema muy importante son las estrategias de afrontamiento que tenemos ante los problemas. Esas estrategias de afrontamiento las aprendemos desde chiquito, luego las maduramos en la adolescencia y luego como que las consolidamos en la adultez. Tienen un inconveniente y es que como nunca nos enseñaron directamente cómo afrontar un problema, pudiéramos haber aprendido estrategias de afrontamiento a los problemas negativas para nuestro cuerpo, negativas para nuestro estado de salud. Yo creo que pocos papás se sientan a pensar al momento de la crianza, venga, voy a enseñarle cómo afrontar este problema. En los colegios, por supuesto, menos que se enseña esto. Y casi que todos fuimos aprendiendo estas estrategias de afrontamiento por imitación de lo que veíamos, bien sea de personas muy cercanas o incluso a veces de personas no tan cercanas, pero que por algún motivo terminamos aprendiendo estas estrategias. Y se clasifican en tres. Unas que son centradas en el problema, en la cual la persona lo que hace es buscar información sobre ese problema, planifica, visualiza soluciones y escenarios y organiza los pasos que necesita para afrontar el problema que tiene. Es como el paciente que acaba de ser diagnosticado con X enfermedad en el consultorio y entonces lo primero que llega a la casa es a buscar sobre la enfermedad, se documenta, intenta entenderla
revisa alguito de los tratamientos y luego termina diciendo, ah, bueno, tengo que ir donde esté profesional, donde esté otro y donde esté otro. Y eso le permite afrontar su problema. Otras estrategias de afrontamiento son centradas en la emoción. Por ejemplo, la meditación, la oración, llevar un diario de emociones. Las personas que dicen, bueno, vamos a pensar en positivo, no vamos a pensar lo malo, sino lo bueno de la situación y con base en ello organizan un afrontamiento al problema que tienen. El perdón, replantearse el problema en sí mismo para intentar entenderlo desde otro punto de vista. La comunicación con otras personas. La comunicación o la búsqueda de un profesional en psicología o psiquiatría que ayude a abordar las emociones. Y digamos que estas dos, tanto las estrategias centradas en el problema como las estrategias centradas en la emoción, podemos considerarlas como estrategias generalmente positivas. Es decir, van a permitir una adecuada regulación de nuestro estado emocional. Pero hay otro grupo de estrategias de afrontamiento emocional. Es esta clasificación de las estrategias centradas en la evitación que se consideran negativas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Culpar a otros, negar la existencia de un problema, buscar excusas que justifiquen la emoción que tengo, que siento. El consumo de sustancias. Entonces la persona que tiene un problema interno en su manejo de emociones y recurre a la droga, recurre al alcohol para su manejo. Restarle importancia al problema. Incluso en algunas ocasiones hay personas que restan importancia al problema a través del humor. Y entonces en una reunión se ven súper chistosas y jocosas, pero en su interior lo que hay es una estrategia de evitación al conflicto emocional que finalmente sabe que siente. Estas estrategias centradas en la evitación casi que hay que olvidarlas, desecharlas. Si usted reconoce que recurre a alguna de ellas para su manejo emocional, es hora de empezar a trabajar en ella y evitarla. Ahí sí hay que evitar estas estrategias centradas en la evitación. Socializar es súper importante, obviamente con nuestra red de apoyo, familia y amigos. Por supuesto, revisar muy bien qué es la definición de amigo. Se supone que si somos adultos, pues ya debemos saberlo. Si tiene adolescentes, niños a su cargo, es buen momento de revisar con ellos qué entienden por amigo. Y socializar es muy importante porque permite liberar la conciencia y el alma de aquellas cosas que a veces solo se necesitan descargar. Debería expresarse sin temor a ningún tipo de conflicto o de penalidad. Muchas veces la persona no expresa, no verbaliza sus emociones por temor a que termine siendo juzgado. Y ahí sí lo difícil es encontrar una persona que sepa escuchar y que sepa guiar este camino de socialización de los conflictos emocionales. Porque lo más frecuente es que uno empiece, es que usted, como es de bruto, ¿cómo fue a hacer eso? Usted porque se siente triste, no, no se sienta triste, vea todo lo que tiene, entonces póngase feliz ya. Cada quien sabe cómo carga sus problemas, cómo los siente, cómo los procesa y cuando nos toca esta función de escuchar a una persona que los tiene, a veces lo mejor es el silencio, acompañar en el silencio que al menos le permite a la otra persona escuchar. Es útil también esto de socializar estos conflictos emocionales porque permite escuchar los puntos de vista de otras personas. Ahí sí como el adagio popular, no se ahogue en un vaso de agua.
Muchas veces la persona que está en su conflicto es posible que no logre ver todas las perspectivas del problema. Y finalmente también hablarlo evita el monólogo del yo con yo y por lo tanto el sobrepensamiento. Muchas personas cometen el error de pensar en su conflicto emocional desde que se levantan hasta que se acuestan y este sobrepensamiento finalmente pues no lleva a nada bueno y va a perpetuar muchas veces estrategias de afrontamiento inadecuadas a los problemas emocionales. Y finalmente, buscar ayuda profesional, entendiendo que los profesionales en salud mental, como los psicólogos o los psiquiatras, o su médico de cabecera, si usted lo consulta por estas cosas, no es porque esté loco. Existe muchísimo estigma al respecto de esto. Y lo primero que hay que aclarar es que sí, si usted necesita la ayuda, búsquela, no está loco. Y le va a ayudar a identificar problemas, le va a ayudar a buscar un enfoque integral de este inconveniente. No siempre implica el uso de medicamentos. Otro de los temores comunes de las personas es referente a que si van a buscar una ayuda profesional, por ejemplo, con un psiquiatra, va a salir medicado con 3 o 4 o 5 medicamentos psiquiátricos que lo van a poner a dormir todo el día. No siempre es así, no siempre es necesario. Y lo más difícil también al momento de buscar la ayuda profesional es entender que si bien usted ha buscado la ayuda profesional, va a implicar un trabajo personal. Ir a una consulta con un psicólogo o con un psiquiatra que dure 30 o 40 minutos, así vaya usted cada semana, eso por sí mismo no será suficiente. Incluso si el psiquiatra le indica un medicamento para el manejo de esa situación emocional que tiene, consumir el medicamento también implica trabajo personal. No existe ningún medicamento psiquiátrico que al ser consumido sea suficiente para el tratamiento de estos conflictos emocionales. Hay que trabajar como personas y ahí es donde está lo más difícil. Finalmente, algunas conclusiones de esta corta charla que hemos tenido sobre los conflictos emocionales. Primero, entendamos que no somos seres perfectos. Como todos, tenemos defectos. Importante identificarlos para trabajar en ellos, especialmente aquellos que impacten nuestra salud. Las emociones tienen un impacto directo sobre nuestra salud, no solo mental, sino también orgánica. Entonces, si ya tenemos una enfermedad previa de base, tener un inadecuado manejo de las emociones hará que tengamos más síntomas, más molestias, más dificultades. Las enfermedades crónicas y degenerativas suelen empeorarse en términos del dolor y de la inflamación con conflictos emocionales. Y recordemos que existen estrategias diversas que podemos utilizar para mejorar nuestra situación emocional, nuestra salud, nuestra regulación. Implican, eso sí, un trabajo de nuestra parte, son multifactoriales, requiere trabajar sobre diferentes aspectos: alimentación, rutinas saludables, estrategias de afrontamiento, socializarlo con nuestro círculo cercano, con nuestra red de apoyo y también buscar la ayuda profesional. Es un manejo integral que requiere, en primer lugar, entenderlo desde lo personal y tomar la decisión de cambiarlo. Recuerden nuestro WhatsApp de contacto, nuestras redes sociales. Estaremos atentos a responder las inquietudes que surjan y ayudarlos, por supuesto, como siempre. Muchas gracias a todos por su atención.